lugar, muchas gracias por su asistencia. A lo largo de la charla, yo les voy a hacer una introducción general de lo que son los geopeligros, pero sobre todo me voy a centrar en la parte de la evaluación de la peligrosidad volcánica, que es una de las líneas de investigación que se están desarrollando dentro del Grupo de Vulcanología de Barcelona, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, del CSIC, y que forma parte del trabajo que yo he venido haciendo durante los últimos años. Creo que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la espectacularidad de los avances científicos y tecnológicos a veces nos hace pensar o tenemos la sensación de que tenemos como un control casi total de la naturaleza. Hemos sido capaces como ser humano de modificar los genes, de explorar el espacio exterior, de explorar ecosistemas remotos en nuestro planeta. Sin embargo, cuando tienen lugar, por ejemplo, un terremoto o un volcán entra en erupción o una gran avenida o una inundación afecta a un área, en pocos minutos podemos llegar a tener una gran cantidad de pérdidas, tanto a nivel económico como a nivel de víctimas o bienes o capacidad productiva de nosotros, de los humanos. Entonces, la pregunta que nos plantearíamos sería: ¿cuánto de capaces somos de afrontar estos peligros naturales? ¿Y cómo podemos afrontar estos fenómenos naturales? Bueno, pues la respuesta en realidad se puede resumir en una sola palabra, que es conociéndoles. Bueno, conociéndolos. Ustedes me pueden decir, bueno, esto es una obviedad, sí lo es, pero a lo largo de la charla vamos a desenmarañar o desentrañar esa evidencia o esa obviedad, porque sin saber qué puede ocurrir en un territorio, cualquier actuación que podamos hacer sobre él puede resultar inútil o incluso contraproducente. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que conocer es qué tipos de peligros naturales pueden afectarnos o a cuáles estamos expuestos. Dentro de los tipos de peligros naturales también hay otro grupo que son los biológicos, tienen origen biológico, pero nos vamos a centrar en los físicos. En estos tipos de peligros naturales hay tres grandes grupos. Los peligros naturales hidrometeorológicos, que tienen como elemento común el agua, o sea, el origen de ellos es el agua, y son los que están relacionados con la atmósfera. Estos estamos muy familiarizados con ellos. O sea, cuando todos los días en la televisión, o casi todos los días, tenemos noticias sobre ciclones tropicales, grandes sequías, precipitaciones extremas, etc. Otro tipo de peligro natural van a ser los astronómicos. O sea, cuando recibimos material del espacio exterior, es decir, cuando nos entran meteoritos, también ellos generan un peligro, aunque realmente la probabilidad es mucho menor con respecto a los otros tipos de peligros. Y el tercer grupo serían los peligros geológicos, que son en los que nos vamos a centrar en la charla. Pues bueno, todos sabemos que los peligros geológicos pueden englobar los terremotos, los volcanes, las inundaciones, los tsunamis, etc. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle los mismos. Y yo he puesto un cuarto grupo, que no serían peligros naturales sensu estricto, sino que serían peligros inducidos, que son aquellos que van a ser favorecidos o desencadenados por la actividad antrópica, es decir, por nuestra actuación. Por ejemplo, cuando cuando se genera la deforestación o hacemos deforestación, lo que estamos haciendo en realidad es potenciar la erosión del suelo, y esa erosión del suelo puede desencadenar deslizamientos. O, por ejemplo, otro ejemplo podría ser cuando extraemos agua de los acuíferos en exceso, esa extracción masiva puede generar subsidencia en el terreno. Y otra cuestión importante que también tenemos que tener en mente es que los procesos geológicos son fenómenos naturales que han configurado nuestro planeta desde sus orígenes, es decir, han ocurrido siempre. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos los que de manera creciente estamos invadiendo aquellas zonas potencialmente peligrosas, o zonas que pueden verse afectadas por procesos geológicos potencialmente peligrosos. Por tanto, lo que estamos haciendo es exponernos más a esos peligros.
y como consecuencia de esa mayor exposición lo que tenemos es lo que normalmente llamamos a veces un desastre. Pero el conocimiento y la búsqueda de soluciones de cómo enfrentarnos a esos procesos geológicos potencialmente peligrosos que a veces generan esos desastres, no solo, lo siento porque no sé por qué se corta ahí, pero bueno, no solo es un compromiso de los científicos, sino que también tiene que ser un compromiso de los medios de comunicación, de las autoridades y, por supuesto, de toda la población. Un ejemplo muy llamativo es el Vesubio. El Vesubio es un volcán que está en Nápoles, en Italia, y normalmente en prensa, bueno, escuchamos siempre que le llaman el volcán más peligroso de Europa. El volcán siempre ha tenido erupciones, sí, pero esa peligrosidad, o sea, las erupciones han ocurrido siempre. Lo que ocurre aquí es que la exposición, en el último siglo, la cantidad de edificios que se han construido y el aumento de la población ha sido ingente. Por tanto, hay mayor exposición al vulcanismo. Se estima que unos 800.000 personas están viviendo alrededor de los flancos del volcán. Otro ejemplo, que no nos tenemos que ir tan lejos, es Canarias. Durante los últimos 600 años, a lo que llamamos periodo histórico, pues el incremento, sobre todo en el último siglo, el incremento de la población ha sido exponencial. Las Canarias todas son de origen volcánico. Ellas se formaron, la primera erupción, desde la primera hasta la última, la naturaleza del archipiélago es volcánico. Por tanto, el proceso siempre ha existido y va a seguir existiendo, que es el vulcanismo. Pero alrededor de 2 millones de personas están viviendo ahora en las islas. Por tanto, hay mayor exposición a esos peligros. Otra cuestión importante que yo quería remarcar en la charla es la terminología. Vivimos en la era de la comunicación. Nos llega información por todos lados. Términos, tanto en la televisión como en prensa escrita, comunicados científicos, que a veces se utilizan de manera errónea, porque son términos que tienen matices a veces muy sutiles. Por ejemplo, yo he rescatado algunos recortes de prensa, incluso antiguos, para ver un poco los titulares, ¿no? y las palabras que se pueden utilizar. La mayoría de las veces pues, se utilizan palabras que, desde mi punto de vista, a veces pueden ser sensacionalistas, pero son la única manera de captar a lo mejor la atención de la ciudadanía cuando hablamos de los peligros geológicos. A veces también se utilizan palabras ambiguas y he rescatado este recorte que es de la Isla del Hierro, donde yo desarrollé la tesis doctoral, porque me llamó la atención el uso que hacían de la palabra riesgo. Vamos a ver, para mí, o sea, riesgo, ahora les voy a explicar un poco más en detalle lo que significa, pero yo, si hubiese tenido que escribir el titular, hubiese escrito simplemente alerta en el hierro ante una posible erupción. ¿Por qué? Bueno, como les decía, peligrosidad y riesgo son dos conceptos que a menudo se utilizan de manera como sinónimos, pero en realidad tienen significados muy diferentes. La peligrosidad únicamente hace referencia al proceso geológico. En cambio, el riesgo hace referencia a la cuantificación de las pérdidas que vamos a tener como consecuencia de ese proceso geológico. Más fácil. El riesgo en realidad es el producto de 3 factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Si miramos la imagen, vemos que el peligro en esta imagen sería una inundación o una avenida. La exposición va a ser este puente y las personas que están atravesándolo. Y la vulnerabilidad van a ser las características del puente y de las personas. Y cómo tanto las personas como el puente van a responder frente al proceso geológico. Perdón. Otro ejemplo, si imaginamos que estamos en la Antártida. En la Antártida apenas hay exposición, porque no
muchos de nosotros, o sea, no, lo único que podemos tener a lo mejor son las bases militares o las bases científicas que están permanentemente, pero población apenas existe, ¿no? Población a lo mejor vienen y van turistas, pero si imaginamos la Antártida, el peligro más común que podemos esperar son los aludes. Vamos a tener peligrosidad, sí, pero ¿qué ocurre? Podemos pensar que tenemos un 50% de probabilidad de tener aludes, pero si la exposición es cero o tendente a ser nula y no hay infraestructuras ni nosotros estamos expuestos, va a ser cero también. Por tanto, el producto del 50% por 0 por 0, vamos a tener un riesgo cero. Es decir, que sí que podemos tener peligros en una zona, pero el riesgo a veces va a ser cero. O lo que es lo mismo, si no estamos presentes, ni tenemos bienes, ni hay una capacidad productiva, no hay riesgo. Pero igualmente puede haber procesos potencialmente peligrosos. Entonces, volviendo al titular de antes, como les decía, aquí alerta en el hierro por riesgo de erupción. Yo no lo pondría así, porque el riesgo es una cuantificación, sino que simplemente diría alerta en el hierro ante una posible erupción o alerta en el hierro por peligrosidad de una erupción, porque la erupción es el proceso geológico y por tanto el peligro. Cada peligro geológico va a ser evaluado de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener sus propias características geológicas. Estos son, pues, a grandes rasgos, yo creo que todos los peligros que podemos, geológicos, a los que estamos expuestos en la naturaleza. Por una parte tenemos los aludes, que son esas grandes avalanchas súbitas de nieve. Por otra parte tenemos las arcillas expansivas, que dieron tanto dolor de cabeza cuando se hizo el túnel del Carmel para el metro. Por otra parte tenemos los volcanes, los deslizamientos, los tsunamis, las inundaciones. También la subsidencia o los colapsos súbitos, que se llaman dolinas. Y por otra parte los terremotos. Si vemos, por ejemplo, cuáles son los procesos geológicos principales que van a afectar en la península ibérica, o en el territorio insular y peninsular, he rescatado este cuadro de unos apuntes que tenía de la carrera porque me llamó la atención el hecho de que hay registro histórico de varios de esos procesos peligrosos que han generado pérdidas, tanto en daños materiales como por víctimas. Y llama la atención que, por ejemplo, los terremotos, el terremoto que mayor número de víctimas mortales produjo fue en el 1864 en Granada. En cuanto a los tsunamis, pues en Cádiz. Y si ven aquí, no sé si lo ven, incluso los escritos históricos o la recopilación de la información cuantifican los daños en la moneda de aquella época, porque, por ejemplo, aquí cuantificaron las pérdidas por terremotos en maravedíes. ¿Sí? En cuanto a los volcanes, bueno, pues ha habido 13 erupciones más bien 15 erupciones en los últimos 600 años en el archipiélago canario. En cuanto a las inundaciones, pues llama aquí la atención que, por ejemplo, en 1962 hubo grandes pérdidas, tanto económicas como por víctimas mortales aquí en Cataluña. Y los deslizamientos, pues he señalado aquí uno de 1714 en Navarra. Esto simplemente es la representación del mapa de peligrosidad sísmica de España, de España. También he rescatado este gráfico porque me llamó la atención que se hiciese en los años 80 un estudio de previsión de las pérdidas potenciales de los procesos, que podrían ocurrir por procesos geológicos en España. Esta previsión, como ven, está hecha en pesetas, claro. En los años 80 no sabíamos que íbamos a cambiar a los euros en el 2002. Lo que sí que es importante aquí es que la previsión de mayor pérdida
se atribuye a las inundaciones. Yo lo he traducido a euros, o sea que serían como 16.800 millones de euros en 30 años. Desafortunadamente, bueno, luego el resto también hay pérdidas económicas, pero por ejemplo para el vulcanismo hay muy poco tanto por ciento, también para los terremotos. Lo que les decía, desafortunadamente no he encontrado datos de alguien que haya hecho esta cuantificación, porque ya han pasado los 30 años. Pero sí encontré un recorte de La Vanguardia en el que me llamó la atención que decía que las inundaciones fueron en el 2016 los desastres naturales más costosos de todos los ocurridos en España. Si consideramos que este es el promedio de las pérdidas para cada año y lo multiplicamos por los 30 años, nos sale 4.350 millones de euros de pérdidas, que es 4 veces menos la previsión que se estimaba en los años 80. Otra cuestión importante que también quería reseñar es que los desastres no son naturales. Normalmente sí que nos llega a los oídos de desastres naturales cuando ocurre cualquier tipo de proceso geológico. Los desastres son fenómenos geológicos cuyos efectos son mitigables. El desastre ocurre porque nosotros estamos en el territorio. El peligro siempre existe, pero hay mayor exposición. Esto es un rescate de un póster del Servicio Geológico Chileno con el que yo colaboro estrechamente, que me llamó la atención porque lo publicaron para concienciar a la ciudadanía de que los desastres son responsabilidad de todos. Y también para llamar la atención y para inculcar un poco el respeto por los estudios que la gente, pues como yo en este caso, hacemos referentes a la peligrosidad geológica. Lo que sí, aunque el proceso no lo podamos evitar, sí que podemos mitigar los efectos de esos procesos, ¿sí? Y para ello hay programas de reducción del riesgo para todos los procesos geológicos. Y hay 4 programas principales. Un programa inicial, que es el programa de gestión del riesgo, donde, por ejemplo, se va a concentrar en elaborar o en desarrollar planes de evacuación, en desarrollar planes para la ordenación del territorio, en desarrollar planes también o estimar la vulnerabilidad de los elementos expuestos, etc. Otro de los programas va a ser el programa de monitoreo. Pues, todos los peligros geológicos que tenemos hoy en día, la gran mayoría ya están monitorizados. Los terremotos, tenemos estaciones sísmicas, aludes, también hay estaciones para controlarlos, etc. Dentro de esos programas de reducción del riesgo existe un programa muy importante que es el programa educativo. Este se centra en desarrollar acciones para educar, por ejemplo, a los niños en las escuelas y a la población en general. Como les decía, yo tengo una estrecha relación con el Servicio Geológico Chileno y como anécdota les contaré que participé en una encuesta de percepción del riesgo de la gente que vivía alrededor del volcán Villarrica. Y era muy curioso, porque además de gratificante, era muy curioso porque la gente mayor que ya había vivido erupciones del volcán, ellos tenían una percepción completamente diferente a la gente que nunca había experimentado una erupción. Por eso es importante ya no solo vivir los procesos en primera persona, sino también educar. Y hay un cuarto programa de investigación, hay un cuarto programa para la reducción del riesgo que consiste en la investigación científica. Y es aquí donde está el papel que yo desarrollo. Y donde vamos a ir a ver en qué consiste esa evaluación de la peligrosidad, pero nos vamos a centrar en la peligrosidad volcánica. Bueno, ¿cuántos volcanes hay en el mundo? Con exactitud no lo sabemos, porque tenemos que tener en cuenta que hay volcanes tanto en la parte subaérea como hay cientos de volcanes submarinos que todavía no se conocen. Lo que sí que sabemos es que
aproximadamente unos 1500 volcanes son activos en el mundo. ¿Y dónde aparecen esos volcanes? Pues principalmente los vamos a encontrar en las zonas de convergencia o de divergencia de placas. Por ejemplo, en estas zonas donde hay un límite de placas. Pero también encontramos volcanes en otras zonas que no tienen nada que ver con esos límites de placas y que pueden estar en el centro de las placas tectónicas. Y estos estarán relacionados con lo que llamamos puntos calientes o hotspots. Y es el caso, por ejemplo, de Hawái o de las Islas Canarias. ¿Dónde encontramos volcanes? Depósitos volcánicos hay en más lugares en la península y en el territorio insular. Pero los volcanes más recientes de la península están principalmente en la zona norte de Cataluña, en la zona de la Garrocha. También hay una zona en Ciudad Real, en Almagro, por ahí, que ahora se me olvidó el nombre. Hay otra zona volcánica en Valencia, donde están las Columbretes y Cofrentes, y también hay una zona volcánica en el Cabo de Gata. Y, por supuesto, el vulcanismo más reciente, incluso histórico, que, como les decía, el vulcanismo histórico representa los últimos 600 años, pues lo encontramos en las Islas Canarias. Campo de Calatrava se llama la zona de Ciudad Real. Bien, más de 500 millones de personas en el mundo están expuestas a los peligros volcánicos. Esta cifra se ha calculado teniendo en cuenta aquellas personas que viven en un área alrededor de los volcanes de 100 kilómetros. Pero los volcanes no conocen fronteras y los efectos que ellos tienen pueden ser globales. ¿Qué tiene la evaluación de la peligrosidad volcánica de particular con respecto a otros procesos geológicos? Cuando observamos, por ejemplo, los deslizamientos o las inundaciones, solo hay un proceso involucrado. Puede haber procesos que se desencadenen a partir de unas lluvias torrenciales e inundaciones, porque una inundación a veces puede desestabilizar un terreno y puede generar un deslizamiento. Pero cada uno de estos procesos geológicos tiene un proceso asociado. En cambio, la peligrosidad volcánica o el proceso volcánico es multipeligro. Cuando tenemos una erupción volcánica, vamos a tener que tener en cuenta que hay muchos procesos que se pueden dar al mismo tiempo y confluyen muchos peligros al mismo tiempo. Estos peligros se pueden dividir entre directos e indirectos. Los directos pues, van a ser las coladas de lava, la caída de piroclastos, de ceniza, los balísticos, los flujos piroclásticos, los gases, las explosiones dirigidas y los colapsos verticales. También vamos a tener otros procesos que van a ser indirectos y van a ser, por ejemplo, los lahares, los tsunamis, los terremotos, los deslizamientos, los incendios, la deformación del suelo o incluso las tormentas. Esta es una representación de todos esos peligros que sacó el Servicio Geológico estadounidense y donde se pueden ver muy bien cuál es cada uno de esos peligros. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos cuando tratamos de evaluar la peligrosidad volcánica? Bueno, hasta que no comienza una erupción, por mucho que esté monitorizada, no vamos a saber al 100% qué tipo de peligros o cuántos de esos peligros van a confluir. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos al pasado para poder pronosticar el futuro. Es decir, vamos a tener que estudiar todo el vulcanismo pasado de nuestra área para poder pronosticar cómo van a ser esas erupciones en el futuro y qué tipos de peligros vamos a poder tener en esa zona que estemos estudiando. Además de ir al registro geológico, vamos a tener que monitorizar el volcán o la zona volcánica en cuestión, para que nos dé indicios de cuándo empieza a ponerse en actividad.
La evaluación de la peligrosidad volcánica, bueno, la línea de investigación que nosotros estamos haciendo en el grupo, sigue un análisis de tipo probabilístico. Y lo que estamos haciendo es seguir una metodología sistemática, es decir, tenemos que ir paso por paso para poder llegar a la evaluación final. Y para ello utilizamos herramientas que son libres para poder calcular o para poder evaluar la peligrosidad volcánica a largo plazo. Es decir, antes de que el volcán comience a entrar en erupción. Pues bien, como les decía, esa evaluación de la peligrosidad volcánica es secuencial, va paso a paso, y la primera parte de esa metodología consiste en recopilar toda la información del sistema volcánico que vamos a estudiar. Esto que va apareciendo aquí son los nombres de las herramientas que nosotros utilizamos para hacer la evaluación. Una vez hemos recopilado toda la información, que más tarde vamos a ver qué tipo de información necesitamos para poder hacerlo, vamos a calcular las probabilidades espacial y temporal. Es decir, vamos a tratar de saber dónde y cuándo es más probable albergar erupciones en el futuro. El siguiente paso, una vez que ya tenemos toda esa información recopilada, que conocemos cuándo y dónde se van a producir las erupciones, lo que vamos a hacer es simular escenarios eruptivos referentes a los distintos procesos, ¿no? A los distintos peligros que podemos tener, como por ejemplo las coladas de lava o los flujos piroclásticos, etc. Y una vez que hemos hecho todo esto hasta aquí, lo vamos a llamar peligrosidad. O sea, hasta aquí simplemente lo que estamos haciendo es estudiar el proceso geológico. Este último escalón conlleva el estudio de la exposición y del valor o de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, para poder calcular la evaluación del riesgo, que es la que lleva implícito la cuantificación de las pérdidas económicas. Pero en el grupo lo que hacemos es evaluar la peligrosidad volcánica. Nos quedamos aquí, aunque ahora estamos comenzando a hacer estudios también de vulnerabilidad de los elementos expuestos. Como les decía, nosotros seguimos esa metodología probabilística utilizando herramientas que son libres y estamos desarrollando una plataforma que integra todas esas herramientas para poder hacer esa evaluación de manera sistemática. Este es el nombre de la plataforma, todavía estamos trabajando en el desarrollo de la misma, pero pronto estará disponible. Y la plataforma va a ser usada sobre todo por aquellos, por ejemplo, observatorios o por protección civil, entes que requieran hacer una evaluación de la peligrosidad volcánica a largo plazo, es decir, antes de que comiencen las erupciones en la zona. Esta evaluación de la peligrosidad volcánica, vuelvo a repetir, es sistemática. Entonces, estudiar el pasado geológico para conocer el futuro, para ello necesitamos saber cómo van a ser las erupciones volcánicas, dónde se van a producir, cuándo van a tener lugar, y saber los efectos o la invasión que van a tener los escenarios eruptivos, que van a ser los peligros directos o indirectos que están asociados al volcán. Veamos pues cómo vamos a saber, o sea, cómo son las erupciones o cómo van a poder ser las erupciones. Para ello tenemos que atender a todas las características de nuestra área volcánica. Tenemos que estudiar desde el número de centros de emisión o de conos que vamos a tener en nuestra zona volcánica, la tipología, el tamaño, la geoquímica y la petrología, el estilo eruptivo que pueden tener, los tipos de depósitos, la extensión, la edad, el volumen, todo. Todas las características es como si pusiéramos el currículum de nuestra zona volcánica. Tenemos que desarrollar, o sea, poner todo lo que se conoce de la zona. O lo que no se conoce, tenemos que ir al campo y recopilar toda esa información. Además, también, una vez que volvamos del campo, vamos a analizar las muestras, por ejemplo, para conocer
la composición de las mismas. Y vamos a hacer uso también de la bibliografía, porque bueno, en nuestras disciplinas ya hay gente que ha trabajado desde hace muchos años y hacemos uso también de ese legado, ¿no?, que los de antes nos van dejando. Lo principal es saber el tipo de volcán en el que vamos a trabajar. Bueno, aquí hay una clasificación general de los tipos de volcanes que podemos tener. Van a ser centrales, vamos a poder estudiar también campos monogenéticos, vamos a poder estudiar complejos volcánicos y también vamos a ver algunos subtipos de volcanes que podemos encontrar. Este es el volcán mítico y el que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene en la cabeza, que es un volcán, esos son los volcanes centrales. Normalmente son poligenéticos, es decir, su génesis es a partir de varias erupciones. Tienen lugar varias erupciones y el volcán va creciendo. Normalmente las erupciones se van a dar casi siempre en la misma zona. Por tanto, si queremos analizar, por ejemplo, el dónde van a ser las erupciones en el futuro, en estos volcanes es más fácil saberlo, porque tenemos el área más constreñida. En cambio, si estudiamos campos monogenéticos, que son zonas donde tenemos erupciones que se forman, cada uno de estos conos se va a formar en una erupción diferente. Si queremos calcular o evaluar la probabilidad espacial en estas zonas, va a ser más complicado, porque vamos a tener un área grande con muchos conos volcánicos en los cuales vamos a tener que estudiar otro tipo de características, o ver, por ejemplo, la edad, o cuáles tienen más probabilidad de ser más activos, para ver qué zonas son más probables de albergar erupciones dentro del campo monogenético. También podemos tener complejos volcánicos. Un complejo volcánico, como su nombre indica, es algo complejo. Es decir, aquí pueden confluir campos monogenéticos, volcanes centrales, otro tipo de volcanes, calderas. Es un área donde vamos a tener un mix de todo lo anterior. Por tanto, la evaluación de la peligrosidad volcánica aquí también va a ser más compleja, porque vamos a tener que estudiar por separado cada uno de las tipologías de volcanes que vamos a tener. Y en cuanto a los subtipos, bueno, pues podemos, dentro de nuestra área volcánica, podemos tener spatter cones, bueno, no lo veo. Podemos tener, creo que estos son calderas, podemos tener domos, cinder cones, volcanes en escudo, estratovolcanes, mares. Toda la tipología, cada uno de estos subtipos va a tener que ser estudiado de manera individual y con sus características propias. Otra de las cuestiones importantes que vamos a tener que estudiar o que conocer de nuestros volcanes son los estilos eruptivos. Yo creo que habrán oído hablar de las erupciones que son de tipo hawaiano, estromboliano, vulcaniano, peleano. Estas son denominaciones que se hacen en función del tipo de explosividad. ¿Cómo medimos el tipo de explosividad de los volcanes? Hay un índice que se llama índice de explosividad volcánica, que nos va a medir en función del volumen emitido y de la altura de la columna esa explosividad. Y en función de cuánto sea la columna y cuánto volumen emite el volcán, se van a clasificar esos estilos eruptivos. Las erupciones que son más tranquilas son hawaianas, son como las típicas que vemos en los documentales, que son erupciones tranquilas, donde fluye la lava. En cambio, erupciones con un índice de explosividad mayor, pues van a generar columnas eruptivas muy grandes y son las que nos van a generar, por ejemplo, esa gran dispersión de cenizas, que a veces vemos también en los documentales. Bien, imaginemos que llevamos años, porque normalmente son años, estudiando nuestra zona volcánica. Hemos recopilado toda la información que podemos recopilar de nuestro volcán y ahora vamos a querer saber cuándo cuándo es más probable albergar o tener erupciones en el futuro. Para ello también, pues,
vamos a tener que ir al campo a recoger muestras y datarlas, analizarlas, y también vamos a hacer uso de catálogos geocronológicos. Para ello es muy útil, por ejemplo, las crónicas históricas que existen de las zonas volcánicas. En Canarias, pues tenemos la suerte de que hay mucha gente, bueno, no hay mucha gente, pero hay gente que ha trabajado mucho en el estudio de esas crónicas, donde ha tenido que sacar la información de las erupciones que tuvieron lugar, por ejemplo, desde el año 1405, que es cuando se llega al archipiélago. Y si no tenemos esas referencias, pues vamos al campo, recogemos la muestra y la analizamos, y sacamos la edad de las muestras, y por tanto podemos saber la edad de los volcanes. También, bueno, con esto obtendríamos la recurrencia, podríamos obtener la recurrencia eruptiva, es decir, cada cuánto cabe esperar una erupción en el futuro. Es decir, por ejemplo, en el análisis del hierro obtuvimos que en los próximos 1000 años cabe esperar una erupción. Por otra parte, también la probabilidad temporal se puede calcular de otra manera completamente diferente. En la parte de la recurrencia eruptiva obtenemos un dato que nos va a decir cuántas erupciones, independientemente de las características que tengan, vamos a tener en el futuro. Pero utilizando, por ejemplo, una metodología que se basa en la inferencia bayesiana, que son la conocida como los árboles de eventos, podemos calcular la probabilidad de tener escenarios particulares con características determinadas. Es decir, yo quiero saber, en mi zona volcánica, qué probabilidad va a haber de tener una erupción magmática que se localice en la zona norte de mi volcán, o de mi zona, de mi área, que tenga composición básica, que tenga un índice de explosividad volcánica de 3 y que tenga asociados, por ejemplo, coladas de lava y caída de cenizas. Yo puedo calcular mediante esta metodología esa probabilidad de escenarios particulares. Y toda la información que nos va a dar, o sea, toda la información que necesitamos, la hemos recopilado previamente de nuestras erupciones pasadas. Bien, sabemos cómo son las erupciones, cuándo van a tener lugar, y ahora vamos a querer saber dónde es más probable albergar centros eruptivos futuros. Para ello, vamos a tener que estudiar distintas estructuras que están en nuestro volcán o en nuestra zona volcánica. Estas estructuras, que se conocen como elementos volcanoestructurales, van a ser, por ejemplo, los centros de emisión, es decir, los puntos de salida del magma, que normalmente están representados por los cráteres de nuestros conos, o vamos a estudiar también los diques, que son los conductos de alimentación del magma, porque el magma, uno tiende a pensar que el volcán tiene un conducto cilíndrico que viene desde la profundidad hasta la superficie, pero normalmente lo que se da en la naturaleza es que ese magma asciende por planos que tienen 2 dimensiones mucho más grandes que una tercera. Aquí lo que estamos viendo es esos diques cortados, esos conductos de alimentación del magma cortados, y vemos la dimensión más pequeña, pero en realidad son planos, creo que después hay una figura donde se puede ver. Planos por los que el magma asciende. También vamos a estudiar las fisuras eruptivas de la zona, que no es más que la representación en la superficie de esos diques. Es decir, cuando el magma llega a la superficie e intersecta, se genera una fisura por la cual sale ese magma. También vamos a estudiar, para saber dónde pueden tener lugar las erupciones, las fallas. Las fallas per se no son elementos volcánicos, pero si el magma encuentra una falla en el camino, le puede ser más fácil tomar ese camino y salir a la superficie. Por tanto, también hay que tenerlas en cuenta. Luego, otro tipo de elementos van a ser las fracturas. Por ejemplo, si imaginamos
Islandia, que es una isla, ¿no?, que se ha formado en el medio del adosal, encontramos muchas fracturas que no tienen componente vertical, sino que tienen una componente horizontal, por la que también es más, el magma le es más fácil salir. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta, pero no lo vemos a simple vista, es el campo de esfuerzos. ¿Cómo obtenemos el campo de esfuerzos? Pues normalmente a partir de modelos físicos o a partir de datos que nos sacan los vectores que están instalados en la Tierra. Con estos elementos, o sea, una vez que hemos estudiado todos ellos, los combinamos, los cartografiamos y generamos mapas volcanoestructurales, donde nos dicen o nos representan todos esos elementos que pueden darnos indicios de dónde es más fácil o dónde es más probable tener erupciones. Este es el mapa, por ejemplo, volcanoestructural del Hierro, y este es del Etna. Una vez que hemos hecho esta recopilación y este estudio volcanoestructural, tenemos que hacer una cosa, y es que cada estructura va a tener una importancia relativa con respecto a las demás. ¿Y cómo valoramos esa importancia relativa? Pues lo que hacemos es darles a un conjunto de expertos esos mapas que hemos generado previamente, a veces con las estructuras individualizadas, para que los expertos en la zona volcánica puedan evaluar qué estructura me da más indicios o es más importante con respecto a los demás y da más indicios de dónde pueden tener lugar las erupciones en el futuro. Por ejemplo, si volvemos atrás, yo he dicho, por ejemplo, que las fallas no son elementos volcánicos per se, pero sí que pueden favorecer el ascenso del magma. En cambio, aquí estamos viendo que estos puntitos están representando las salidas del magma. Si yo tengo que evaluar estas estructuras por separado, para mí van a ser más importantes estos puntos porque me están representando la salida original del magma. En cambio, las fracturas no van a ser tan importantes porque no me favorecen el ascenso, pero no tienen por qué, el magma no tiene por qué tomar ese camino, aunque pueda favorecerlo. No sé si lo explico bien. Bueno, y una vez que se han ponderado esas estructuras y se les da una serie de pesos, o sea, necesitamos darles importancia relativa para utilizar, como les decía, una de esas herramientas para el cálculo de la probabilidad espacial, se llama QBAST, y no me voy a meter en la metodología, pero necesitamos conocer o necesitamos tener la ponderación de las estructuras más la distribución de las mismas para poder realizar los mapas de susceptibilidad o mapas de probabilidad espacial, que no son más que mapas en los que se representa qué zonas son más probables de tener erupciones en el futuro. Aquí, por ejemplo, pues está el mapa del Hierro, de Decepción, de la Garrocha y también de una zona en Chile que se llama Carran los Venados, que es un campo monogenético. Bien, ya hemos respondido al cómo, dónde, o cuándo y dónde. Y ahora vamos a ver los escenarios eruptivos. Vamos a ver, por ejemplo, si se produce un peligro, un peligro directo, una colada de lava, dónde o qué probabilidad tiene de invadir nuestra zona de estudio y hasta dónde puede llegar. O también, bueno, nos vamos a centrar principalmente en estos tres peligros. Las coladas de lava. Nosotros estamos muy familiarizados a verlas en los documentales. Perdón. ¿Por qué necesitamos modelizar las coladas? Pues primero para comprender y conocer el proceso, también para pronosticar qué caminos va a tomar la lava durante las erupciones y también para poder interpretar las erupciones pasadas. Como les decía,
nosotros utilizamos herramientas probabilísticas para hacerlo. Hay infinidad de herramientas, bueno, infinidad. Hay varias o bastantes herramientas que se han desarrollado, sobre todo para el Etna, porque es un volcán muy activo, con las cuales vamos a poder simular el camino que van a seguir las lavas en una erupción. Estas herramientas, nosotros vamos a utilizar principalmente herramientas probabilísticas, es decir, van a requerir muy pocos datos de entrada. Y el factor principal para poder simular esos caminos de la lava va a ser utilizar el modelo digital de elevación. Otro tipo de peligro que vamos a poder estudiar van a ser la caída de cenizas. Este es uno de los peligros que más pérdidas económicas supone a nivel mundial. También existen bastantes herramientas, en este caso incluso más, que pueden modelizar tanto la dispersión como la caída de cenizas. ¿Y por qué se han desarrollado tantos? Pues precisamente porque hay empresas incluso que potencian el desarrollo de estas herramientas porque son aseguradoras y necesitan saber el pronóstico de la dispersión de la ceniza en caso de erupción. También, ¿por qué necesitamos? Pues exactamente o casi por lo mismo que necesitamos simular las coladas de lava. Pero aquí principalmente para poder pronosticar esa dispersión de la ceniza y también para saber cuánta ceniza podemos esperar que caiga en una zona volcánica. Estas imágenes, por ejemplo, son del Pinatubo, en Filipinas, y como ven, las cenizas, teniendo muy poco espesor de cenizas, desde milímetros hasta 10 centímetros, por ejemplo, pueden generar el colapso de los techos de los edificios. En función del tipo de edificios que tengamos, van a resistir más ese peso de toda la ceniza. Y son tan famosas y producen tantas pérdidas económicas también porque son capaces de detener el tráfico aéreo. No sé si recuerdan en el 2010 la erupción que tuvimos en Islandia, del Eyjafjallajökull, generó el colapso de todo el tráfico aéreo europeo y como consecuencia las pérdidas económicas que se tuvieron fueron, bueno, yo no recuerdo exactamente los números, pero fueron grandes. Sin embargo, la erupción, comparativamente con otras erupciones que tienen lugar en la Tierra, fue una erupción pequeña. ¿Y por qué? Porque las cenizas, si se meten en los motores de los aviones, pueden generar la abrasión de los mismos y hacer parar el motor. Por tanto, no se va a poder volar cuando tengamos dispersión de cenizas en el aire. Otro peligro que podemos simular y evaluar van a ser los flujos piroclásticos. Este es el peligro más devastador que existe. Los flujos piroclásticos son flujos de gas y material sólido que pueden viajar hasta 300 kilómetros por hora y tienen temperaturas que pueden llegar a los 1000 grados. Por tanto, viajan, o sea, están condicionados por la gravedad y viajan a ras del suelo. Por tanto, todo lo que encuentran a su paso lo destruyen. ¿Pero por qué es importante simularlos? Pues sobre todo para conocer cuáles son las áreas que van a invadir. En función de las características de los flujos piroclásticos que hemos tenido en el pasado, podemos simular la invasión de los posibles flujos que podríamos tener en el futuro. Esto, por ejemplo, es una imagen del Mont Pelé en la Martinica. En el 1902 tuvo lugar un flujo piroclástico que destruyó toda la población de Saint-Pierre, me parece que se llamaba. Creo que 30.000 personas fallecieron y hubo muy pocos supervivientes. Sobre todo, es anecdótico que una persona que estaba en la cárcel, porque lo habían encerrado por
por delincuentes la noche anterior, fue uno de los pocos supervivientes a la erupción. Y como ven, por ejemplo, esto es una viga en el Chichón, en México, de una antigua casa por la que ha pasado un flujo piroclástico. O sea, los flujos piroclásticos tienen tanto poder que son capaces incluso de desviar, ¿no?, el hierro que contienen las vigas de los edificios. Bien, una vez que hemos hecho todo esto, que como les decía anteriormente pueden ser años de trabajo, lo vamos a plasmar en lo que llamamos mapas de peligrosidad volcánica. Estos son algunos de los mapas que nosotros hemos desarrollado en el grupo. Estos en concreto, por ejemplo, integran varios peligros de los que hemos visto. Se combinan esos peligros y se pueden realizar mapas de peligrosidad volcánica que se llaman cualitativa. ¿Por qué? Porque la leyenda o el modo de representación que tenemos es de manera cualitativa. O sea, aquí vemos esa peligrosidad, esos peligros, porque es la combinación de varios, desde muy alto, probabilidad de tener esa combinación de peligros, hasta muy bajo. En el Hierro, en Decepción y en la Garrocha. Estos son mapas que se realizaron como actividad académica, pero por ejemplo esos mapas a veces son requeridos por las autoridades o incluso por la Protección Civil y ya se desarrollan pues mapas más acordes al uso de las personas o de las instituciones que los demandan. Incluso lo he querido poner aquí porque ahora actualmente está en edición, es el mapa de la zona de Carrán Los Venados en Chile, en el que yo participé el año pasado en su elaboración. Y son mapas que se comenzó a hacer en enero del 2017 y es ahora que está en edición. O sea, son mapas que no solo el proceso de recopilación y de evaluación de la peligrosidad volcánica es largo en el tiempo, sino que también a veces elaborar los mapas y que tengan toda la información precisa y que sean acordes al uso es un proceso también costoso en el tiempo. Y también podemos, por ejemplo, elaborar mapas, pero por los escenarios eruptivos individualizados, donde, por ejemplo, podemos ver cuál es la dispersión de las cenizas en caso de que tuviéramos una erupción como la de 1730-36 en Lanzarote, o ver cuál va a ser la invasión de esos flujos piroclásticos en función o teniendo en cuenta las características de un flujo piroclástico que existe en el Hierro, o ver cuál sería la probabilidad de invasión de las coladas si también simulásemos hoy día la erupción que tuvo lugar en el 1730-36 en Lanzarote. La generación de estos mapas para volcanes activos o para zonas volcánicas activas es reconocida como un paso fundamental hacia la reducción del riesgo de las comunidades vulnerables. Pero hacer un mapa de peligrosidad es un proceso complejo. Disculpen. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que sintetizar toda la información que existe en el área volcánica. También porque cada volcán, como veíamos al principio, o cada área volcánica es un caso completamente diferente. Ya veíamos que no es lo mismo un volcán central que trabajar o estudiar un campo monogenético o un complejo volcánico. También porque existen diferentes metodologías para hacer un mapa de peligrosidad volcánica. Nosotros seguimos una metodología probabilística y sistemática, pero existen otro tipo de metodologías. Y también porque el trabajo anterior, se requiere de un trabajo anterior exhaustivo y muy detallado. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué nos van a servir estos mapas de peligrosidad volcánica? Pues primero para conocer nuestro entorno. Les contaré que cuando yo estaba haciendo la tesis en el Hierro, una señora de la isla se me acercó y me dijo: mi niña, ¿tú qué haces aquí trabajando? Y yo le dije: señora, yo estoy estudiando los volcanes. Y la señora me dijo: no, tú estás equivocada, los volcanes están en Tenerife. Porque la señora tenía en la cabeza que el único volcán que existía en Canarias era el Teide.
Y yo le dije, señora, ¿y usted, todo eso que ve ahí delante, qué es para usted? Y me dijo, eso son montañas, eso estuvieron ahí toda la vida. ¿Con esto qué quiero decir? Que, bueno, después de la erupción, eso fue antes de la erupción, porque yo empecé a hacer la tesis antes. Después de la erupción, todo el mundo en el Hierro sabe que vive en una isla volcánica. Pero es importante conocer nuestro entorno. Y, volviendo a los programas de reducción del riesgo, se debe hacer un esfuerzo importante en educar para conocer dónde estamos viviendo. También son importantes porque, para el desarrollo de políticas educativas en prevención. También porque nos van a permitir planificar o ordenar el territorio, aunque desafortunadamente, en la mayoría de los casos, aunque hagamos un mapa de peligrosidad volcánica, la mayoría de los lugares ya están construidos. Pero si hay zonas con alta peligrosidad que todavía no tienen nada construido, bueno, los gestores del territorio tendrían que tener en cuenta que eso es así y no deberían de construir en esas zonas. También para la elaboración de planes de emergencia. Este es el plan, el PVOLCA, que es el Plan Especial de Protección Civil por riesgo volcánico en la Comunidad de Canarias. Y también, como anécdota, les contaré que en la primera edición del PVOLCA no contenía ni un solo mapa, ninguno. Ahora se ha hecho esa segunda edición y los mapas están pendientes de anexionarlos al plan de emergencia. También van a ser importantes porque van a ser la base en la gestión de una crisis volcánica. Si conocemos cuál es la probabilidad espaciotemporal de invasión, o sea, de tener una nueva erupción futura, y conocemos, por ejemplo, cuál va a ser la invasión de nuestros peligros, podemos, en el momento en el que el volcán entre en erupción, actualizar esa información con los nuevos datos que tengamos del volcán. ¿Y a quiénes van a servir estos mapas? Bueno, pues primero la sociedad, a todos nosotros, a los institutos geológicos, por supuesto a la protección civil y también a los políticos. Y bueno, las zonas en las que se ha trabajado dentro del grupo de vulcanología hemos trabajado, principalmente ha sido Canarias, porque es el área con vulcanismo, al menos en los últimos 600 años, y son un laboratorio natural. Y también dentro del grupo hemos trabajado en otras zonas como en La Garrocha, en los Andes, en Decepción, en Costa Rica, bueno, Chile, Cabo Verde, etc. Y se están todavía hoy desarrollando trabajos para evaluar la peligrosidad volcánica de estas zonas. Bueno, ya les he dicho a lo largo de la presentación que yo centré mi tesis aquí en el Hierro, y creo que esto es un buen ejemplo de aplicabilidad de la evaluación de la peligrosidad volcánica. Cuando empezó la erupción, yo había empezado a hacer la tesis, todavía no tenía tenía un único mapa, que era el mapa de susceptibilidad, el mapa de probabilidad espacial. Y como les decía con la anécdota, nadie en el Hierro, o casi nadie, o poca gente podía esperar una erupción. Sin embargo, tuvo lugar la erupción en la zona y hoy día podemos decir que pues, se ha convertido en la isla piloto donde hemos desarrollado estos estudios de evaluación de la peligrosidad volcánica. Solo ya para finalizar, como datos curiosos, si vemos el número de víctimas por las mayores erupciones registradas en el último siglo, vamos a ver que, como ya lo mencionaba anteriormente, en la Martinica se produjeron 30.000 víctimas mortales por un flujo piroclástico. Y también otra erupción más reciente, en el 1985, que seguramente todos recuerden, porque yo era bien pequeña, pero las imágenes creo que constantemente las han ido poniendo en televisión, es la erupción que tuvo lugar en Colombia, en el Armero, que produjo un montón de víctimas, 21.800, como consecuencia de un peligro indirecto. Y es curioso porque en esta erupción fueron los gestores los que no dejaron evacuar
los geólogos, si no estoy equivocada, dijeron de evacuar y fueron los gestores los que no permitieron a la gente evacuar. Y se generó toda esa cantidad de víctimas mortales. Y también, como curiosidad, pues que las causas más comunes de víctimas o de muerte durante las erupciones volcánicas a veces no están, bueno, a veces no están relacionadas con los peligros geológicos directos e indirectos, sino que son las consecuencias de los peligros o de las erupciones, como por ejemplo la hambruna y las epidemias, los que causan mayor número de víctimas. Por ejemplo, en 1815 el Tambora produjo un año completo de... bueno, produjo un montón de ceniza volcánica que estuvo en la atmósfera circulando y se generó, a raíz de esa erupción, pues aparte de pérdidas económicas, se generó, bueno, contaminar, ahora no me viene, pero hubo contaminación, por ejemplo, de los pastos y de la agricultura, y hubo muchas muertes por hambruna, sobre todo. Y bueno, pues un poco para el colofón de la presentación y para dar respuesta al por qué estudiamos o por qué es importante investigar en geología, en ciencias de la Tierra, es que al final la ciencia la vamos a aplicar sobre todo pues para mejorar la vida de aquellos que viven a la sombra de los volcanes y no solo por hacer investigación. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y realmente pues